Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas del país y del mundo. Buenas tardes para todos. Por primera vez, ¿verdad?, iniciamos este espacio por YouTube en nuestro programa que iniciamos hoy, titulado Temas de Actualidad. A partir de esta semana, ustedes tendrán las informaciones más actualizadas, los informes, los análisis y también comentarios de la política y geopolítica nacional e internacional. Todos nosotros, ¿verdad?, estamos obligados a informar con la verdad, no a desinformar, porque los medios de comunicación son para educar, para orientar, para informar, jamás para difamar ni para distorsionar la verdad. Sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, donde existen tantas informaciones falsas a través de las redes sociales. Todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere dar a conocer acontecimientos que muchas veces no son reales. Por eso realmente se conoce hoy un término en inglés titulado o llamado fake news, es decir, que son noticias falsas, que debemos tener mucho cuidado con difundirla, ¿verdad? Porque hoy el mundo está lleno de eso realmente. Usted abre las redes, Facebook, YouTube, Instagram, todas están cargadas de noticias falsas. Y ya es urgente, necesitamos llevarle la verdad al mundo, ¿verdad? Y sobre todo a los dominicanos, que realmente muchas veces están desinformados. Bueno, realmente en el día de hoy, 24 de abril, se conmemora el 61 aniversario de la gesta patriótica de abril del año 1965, ¿verdad? Una gesta que debe ser difundida en las escuelas y colegios. Nuestros jóvenes, nuestros niños no conocen qué sucedió en esos meses, ¿verdad? Realmente, para analizarla, es bueno introducir que esa misma llamada la Revolución de Abril o gesta patriótica, considerada uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, se llevó a cabo para devolverle la presidencia al profesor Juan Bosch, que fue derrocado en el año 1963, un 25 de septiembre. Realmente esa Revolución de Abril, donde participaron militares constitucionalistas, la sociedad civil, contra los distintos militares que realmente derrotaron a Bosch y que siempre fueron traidores a la patria, encabezados por Elías Wessing y Wessing, ¿verdad? Realmente, y el propio Antonio Inver Barrera, que a pesar de que realmente tuvo una participación histórica, porque fue de los que participaron en la muerte de Trujillo, pero realmente al final echó por tierra lo que había hecho antes. Por eso realmente muchas veces las calles, los parques, los edificios públicos no se deben nombrar hasta tanto la persona 10 años después de muerto, porque muchas veces hay héroes, hay personas que si bien han hecho grandes obras mientras estuvieron vivos, al final de su vida la destruyen, ¿verdad? Y creo que Antonio Inver Barrera es uno de esos personajes, porque a pesar de que participó en la muerte de Trujillo, derrocó al primer gobierno constitucional y legítimo que fue del profesor Juan Bosch, que ganó las elecciones de 62 con un 60% de los votos emitidos. Entonces, después de Bosch hacer un gobierno en apenas 7 meses, apegado a la Constitución, un gobierno progresista, un gobierno respetuoso de los derechos humanos, de las libertades públicas, de los credos religiosos, realmente, y que estaba llevando a cabo una gestión para todos los dominicanos, apoyando la educación, apoyando la salud, la agricultura. Quiero que sepan, amigos
que nos escuchan tanto en el país como en el exterior, que don Juan fue el ideólogo e inició los pasos para la construcción de la presa de Tavera y de Valdesia, el primer acueducto de Santo Domingo, ¿verdad? Hizo un periplo cuando él ganó las elecciones. El primer presidente de República Dominicana que luego de ganar unas elecciones sale a visitar a presidentes amigos del mundo. Visitó a John F. Kennedy en la Casa Blanca, buscando ayuda, buscando préstamos, ¿verdad? Visitó a Charles de Gaulle en Francia, visitó al canciller de Alemania, y así por todo el mundo, buscando ayuda, buscando préstamos, buscando soluciones, porque nuestro país estaba realmente destruido cuando él comenzó la presidencia. Y después de haber hecho un gobierno tan digno, tan progresista, ¿verdad? En apenas 7 meses fue derrocado por sectores oscuros, encabezados por las Fuerzas Armadas Dominicanas, la Embajada Norteamericana, los empresarios de esa época, ¿verdad? El sector de la oligarquía, porque don Juan hablaba que a los campesinos había que darle la tierra, ¿verdad? Para que trabajaran, que había que distribuir las riquezas en las empresas, ¿verdad? Y eso parece que a los empresarios de la época, atrasados, porque habíamos salido de una dictadura de 31 años, realmente todos se pusieron de acuerdo, y lamentablemente también, hay que admitirlo, nuestra propia Iglesia Católica participó y firmó ese golpe de Estado. Esas son de las manchas indelebles que a veces quedan, ¿verdad? Y que algún día habrá que reconocerlo. Entonces, la Revolución de Abril, ¿verdad?, que fue organizada por el coronel Fernández Domínguez, para que ustedes vean, hijo de un militar de la época de Trujillo, como fue Ludovino Fernández. Sin embargo, él quiso reivindicar a su padre, yo diría, ¿verdad?, y él mismo, y por eso él fue el que organizó, porque él conocía los problemas que se venían dando ahí en el CEFA, que era el Centro de Formación de las Fuerzas Armadas en San Isidro. Entonces él conquistó a Francis Camaño de Ño para que lo acompañara, ¿verdad? Francisco Camaño también era hijo de otro militar de la época de la dictadura, y también los dos, ¿verdad?, llevaron a cabo esa gesta patriótica con civiles y militares en contra, reitero, de esos militares que realmente echaron por el suelo, ¿verdad?, su uniforme y el honor. Desgraciadamente, cuando ya la revolución estaba ya triunfando, ¿verdad?, pidieron la intervención norteamericana. Y según los historiadores de la época, aquí llegaron unos 42.000 marines de todos los países del mundo, ¿verdad?, a combatir a nuestra revolución o a nuestra gesta patriótica. Y lamentablemente, ¿verdad?, fue aplastada, porque realmente se vendió la idea de que aquí el comunismo se iba a apoderar del país, que íbamos a tener otra segunda Cuba, ¿verdad? Pero realmente lo que pasa era que no le convenía un gobierno como el de don Juan, porque era un gobierno respetuoso de todas las libertades públicas y de los derechos humanos, ¿verdad?, y del desarrollo del país. Ya el país se encaminaba hacia las soluciones de los grandes problemas, porque don Juan, como conocedor, ¿verdad?, de los problemas, había visitado muchos países y quería traer aquí esos avances. Por eso, con el derrocamiento de Bosch, nuestro país retrocedió más de 50 años en lo político, en lo económico, en lo social, en lo institucional. Por eso hoy tenemos tantos problemas, ¿verdad? Hay tanta corrupción aquí en nuestro país, hay tantos servicios básicos que no se están realizando, ¿verdad? Hoy en día tenemos un gobierno que realmente solo se preocupa por coger préstamos, ha roto todos los récords tomando préstamos, pero no para invertirlo en obras y en servicios, sino para el aumento de los gastos corrientes, llámese nómina, llámese pensiones
por más de 100,000 pesos, ¿verdad? A personas que nunca han realizado una labor, mientras hay tantas personas aquí que merecen realmente una pensión, realmente no se está llevando a cabo. Entonces, en francachelas, y por eso realmente todos esos problemas los estamos heredando después que el gobierno de Bosch fue derrocado, que no pudo cumplir su periodo constitucional, porque si eso hubiese sucedido, otra cosa hubiese pasado en nuestro país. Hoy tuviéramos nosotros, como otros países, con una buena educación, con una buena salud, que los recursos, ¿verdad?, públicos hoy no estén realmente embolsillados, porque, reitero, los préstamos, como don Juan lo concebía, los préstamos internacionales, es para invertirla en obras de infraestructura, de desarrollo, carreteras, presas, plantas eléctricas, ¿verdad?, en la agricultura, en escuelas, en hospitales, en salud, ¿verdad?, en seguridad social y seguridad también ciudadana. Hoy en día el otro país, desgraciadamente, y nos duele decirlo, aquí existe una gran inseguridad. Ahora mismo el ciudadano tiene miedo de salir de noche, ¿verdad? Hay un desorden en el tránsito, hay un desorden en todos los aspectos. Ustedes vieron el día pasado cómo asesinaron a un humilde trabajador en Santiago, que le cayó atrás, ¿verdad?, una pandilla de motoristas, ¿verdad? Pero esas son cosas que realmente hay que ya irlas resolviendo. De manera pues que honor y honra, ¿verdad?, y gloria eterna a todos esos héroes y mártires que murieron y ofrendaron su vida y su sangre para que realmente aquí se restableciera de nuevo la constitucionalidad, ¿verdad?, de devolver al país el gobierno de Juan Bosch en el año 65, pero desgraciadamente fue abortada, ¿verdad?, y por eso realmente no se pudo llevar a cabo. Pero realmente hoy es un día para recordarlo, un día muy especial. Y reitero, esos acontecimientos hay que enseñarlos en las escuelas para que nuestros jóvenes, nuestros alumnos, nuestros niños conozcan, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, cuál es la realidad, ¿verdad? Pero parece ser que eso no conviene, que esto se siga enseñando, porque la verdad que los ministros de educación que hemos tenido no se han preocupado por ello. Así que realmente ese es un tema que nosotros queríamos tratarlo hoy en día como parte de la historia, ¿verdad? Además de conmemorar la Revolución de Abril, también decir por qué se dio, ¿verdad? Que aquí la gente muchas veces, muchas personas que trabajan en los medios de comunicación, muchos comunicadores y periodistas, no se introducen realmente para explicarle a las presentes y futuras generaciones qué fue lo que sucedió, ¿verdad?, y por qué se dio. Y eso es realmente, son las obligaciones y las responsabilidades que tenemos los que hacemos comunicación. Esa es la verdadera comunicación: orientar, educar, informar, jamás difamar, ni mucho menos chantajear, ¿verdad? Por eso yo realmente, uno se ve siempre, ¿verdad?, motivado a escribir. A mí me gusta escribir toda la semana en distintos medios de comunicación, en distintos periódicos digitales, porque uno tiene idea, ¿verdad?, que uno tiene que aportarla. Todos nosotros, ustedes, amigos televidentes que me escuchan, y a través de las redes, todos tenemos ideas que debemos aportarla. No solamente son los funcionarios públicos, ni el presidente. El presidente de la República comete muchísimos errores a cada rato y tienen que echarlo para atrás. El propio Donald Trump también ha cometido muchísimos errores. Y uno, ¿verdad?, humildemente, uno escribe y da a conocer ideas que se pueden realizar. Y ahorita yo voy a hablar sobre ello, ¿verdad?, de temas que yo escribí y que publiqué y están en las redes ahí, en el 2015, en el 2016, 2018, ¿verdad? Bien, por otra parte, hoy celebramos, además del Día de la Revolución de Abril, también se celebra en nuestro país el Día de los Ayuntamientos. Hoy todos los ayuntamientos
están obligados a rendir cuenta supuestamente al país, rendirle un informe, ¿verdad?, de lo que invirtieron, del presupuesto que recibieron, en qué lo invirtieron, ¿verdad?, si en verdad lo hicieron, porque desgraciadamente hay muchos ayuntamientos que tienen muy poca cosa que exhibir. ¿Por qué el día 24 de abril se dedica o está reconocido como el Día del Ayuntamiento? Porque el 24 de abril del año 1494, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, se fundó el primer ayuntamiento del país. Del país no, porque no éramos país todavía, éramos una isla, ¿verdad? De la isla española, denominado o fuese hecho en la comunidad de Villa Isabela, Puerto Plata. Ese fue el primer ayuntamiento que se hizo y por eso se escogió el 24 de abril, que también coincide con el Día de la Revolución, el Día de los Ayuntamientos. Aquí mismo en La Vega, nosotros asistimos esta mañana a una Eucaristía que se celebró en la catedral. Luego se iba a rendir supuestamente las memorias, las cuentas. No asistimos, ¿verdad? Pero realmente aquí en La Vega hay muchos problemas hoy en día. Hay problemas de basura por doquier, muchos vertederos. Las calles están en muy malas condiciones, muchos hoyos, muchos problemas. Aquí no hay un contén, aquí no hay una acera que sirva. Usted sale a caminar por ahí, por el centro de la ciudad, y usted se puede ir de cabeza fácilmente, tropezar, porque están todas las calzadas, todas las aceras, todos los contenes rotos, ¿verdad? Y los problemas de drenaje, ni hablar. Ahora con todas estas aguas se han rebosado todas las alcantarillas. Aquí no se invierte en nada. El transporte y el tránsito es un desorden total, es un caos total, ¿no me entiendes? No hay nadie que le ponga cascabel al gato. Un problema totalmente. Planeamiento urbano no está haciendo lo que debe hacer, porque planeamiento urbano, que son las oficinas técnicas que existen en los ayuntamientos, realmente están para organizar todo eso y sobre todo las construcciones de obras. Aquí cualquiera construye una ferretería, construye una funeraria, construye un matadero, construye un colegio, construye lo que sea, sin que se tomen las medidas correspondientes. Aquí cualquiera picotea, como dice uno, un solar por ahí y lo vende. No hay problema, no hay soluciones de calles, acera, contenes, iluminación, cloaca, nada de eso. Entonces, esos son problemas de planeamiento urbano. Antes de construir un local, un edificio, un negocio, planeamiento urbano tiene que investigar y ver si reúne condiciones, ¿verdad? Porque usted no puede poner, por ejemplo, una ferretería al lado de un colegio, una carnicería, un supermercado, ¿verdad? Todo eso tiene sus reglas. Entonces, aquí la gente primeramente construye y luego saca los permisos. Aquí, ¿cuántas organizaciones no se hacen que no llenan los requisitos del lugar, ¿verdad? Las calles asfaltadas, las aceras, los contenes, el agua. Pero después hay que exigírselo a los gobiernos que vienen. Y esas son de las cosas que hay que hacer. De manera pues que realmente ese es un tema también muy importante que debemos prestarle mucha atención. Por otra parte, ¿verdad? Ahora mismo hay un tema que es obligatorio tratarlo, ¿verdad? Que es el tema internacional. El conflicto bélico militar de Estados Unidos con Israel contra Irán, ¿verdad? Eso ha llevado a cabo por el control del estrecho o canal de Hormuz, que realmente está entre Irán y otros países más. Realmente por ahí se transita o se transporta el 20% del petróleo que consume el mundo. Óigase bien, ¿eh? Por eso el petróleo se ha disparado, porque al cerrarse ese canal, ese estrecho, entonces ya el flujo de petróleo es menor y por ende se ha disparado los precios. El presidente de la República, Luis Abinader, el día pasado, hizo un discurso, ¿verdad? Una locución por radio y televisión, donde él decía que fruto de eso, fruto del cierre de ese estrecho y de ese conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán,
posiblemente aquí se iba a disparar el petróleo, iba a haber apagones, iba a haber aumento de la tarifa eléctrica, ¿verdad? Aumento en los costos de los alimentos, y que él hacía un llamado al pueblo, a la población, para el sacrificio. Yo escribí un artículo sobre eso el día pasado, diciendo que realmente la población ya está cansada de tanto sacrificio, que a quien le correspondía realmente sacrificarse es al gobierno. ¿Por qué? Porque se están tomando muchos préstamos, ¿verdad?, para gasto corriente, no se está invirtiendo en lo que tienen que hacerse, en la solución de los problemas básicos, en los problemas más importantes del país. Vemos cómo está la educación ahora mismo aquí, cómo está la salud. En los hospitales ahora mismo, usted va aquí al hospital de La Vega, al hospital Juan Bosch, ¿verdad? Realmente un hospital que es regional, y ahí no hay de nada, están todos los equipos colapsados, ahí hay un servicio pésimo, ¿verdad? No hay medicamentos, no hay equipo para hacer los análisis, ¿verdad? Y hay que reconocer que ese hospital está en un centro, en un lugar donde se producen muchos accidentes, ¿verdad? En Cotuí, en La Vega, en Bonao, y en Macorís, y todo lo traen para acá, ¿verdad? Entonces, ese hospital, desgraciadamente, que lleva el nombre de Juan Bosch, hoy está en muy malas condiciones. Entonces, esas son las cosas que el gobierno tiene que atender. No seguirle pidiendo más sacrificio al país, a la población, sobre todo a los sectores más neurálgicos, a los sectores más vulnerables, que son los que siempre han pagado los platos rotos, porque desgraciadamente en tiempos de crisis, como lo que estamos viviendo ahora mismo, los ricos se hacen más poderosos y los pobres se hacen más vulnerables. Por eso realmente a quien le corresponde atender, ¿verdad?, y sacrificarse es al gobierno, que tiene mucho préstamo, ¿verdad?, pero no es para invertirlo en la solución de los grandes problemas, sino en gastos corrientes, en nóminas, en publicidad, en pensiones de personas que no han realizado una labor en el Estado, ¿verdad? Entonces, esas son de las cosas que hoy realmente uno ve que no se están cumpliendo. Y por eso realmente el presidente, ¿verdad? El partido de gobierno ha salido a buscar el consenso. Ya fue a visitar al expresidente Danilo Medina y al expresidente Leonel Fernández y a los sectores empresariales, a las iglesias, buscando que lo apoyen. Pero ha ido ese equipo, esa comisión que él envió, ha ido a mano pelada, como se dice, ¿verdad? No llevó una propuesta, no llevó una propuesta de soluciones. Entonces, así no se puede realmente atenderlo. Pero el expresidente Leonel Fernández, como un caballero, como una persona conocedora, ¿verdad?, de la diplomacia y del protocolo, lo recibió como Dios manda, ¿verdad? Pero le dijo, lo que queremos es pedirle al gobierno que las soluciones que tomen no afecten al pueblo dominicano, sobre todo a los sectores más empobrecidos. Es decir, que realmente el expresidente Leonel Fernández, ¿verdad?, como todo un expresidente, conocedor y un caballero, la recibió, pero también le dejó, ¿verdad?, el mensaje, que es lo que más o menos el caso ameritaba. Ese es un recuento, ¿verdad?, de todo lo que ha venido pasando en ese aspecto, ¿verdad?, de la crisis internacional, la crisis petrolera. Ahora mismo Estados Unidos entró en una tregua con Irán para ver si van a reabrir. Creo que lo abrieron por unos cuantos días, pero están por verlo a cerrar. Porque realmente también el presidente Trump se está manejando como que él es el dueño del mundo, vamos a decirlo así, ¿verdad? De una manera hegemónica. Él no atiende ni siquiera al Congreso de su país, ¿verdad? Se quiso apoderar de Groenlandia, una isla, ¿verdad?, la más grande del mundo, pero es rica en yacimientos
y en la llamada Tierra Rara, ¿verdad? Se quiso apoderar también del canal de Panamá y dice que hasta el Golfo de México ya hay que cambiarle el nombre y ponerle el Golfo de América, ¿verdad? Igual que también quiere adueñarse de ese estrecho, ¿verdad? De Hormuz. Es decir, que realmente está llevando al mundo a una conflagración con tantos problemas. Nosotros, ¿verdad? Repetimos, somos los que estamos pagando esos platos rotos. Porque hoy en día, cuando sube el petróleo a más de 120 a 100 dólares, se dispara todo, ¿verdad? Porque esto es un país que depende en gran medida de la importación de materia prima para los alimentos, tanto para los seres humanos como para los animales, ¿verdad? El petróleo también afecta la energía eléctrica, ¿verdad? El gas licuado de petróleo, sobre todo, ¿verdad? Es decir, que los medicamentos también se han disparado. Hoy en día el costo de los alimentos están por las nubes. Entonces, así no podemos realmente nosotros seguir avanzando. Por otra parte, ¿verdad? Realmente ese conflicto, reitero, muchas veces uno piensa y ve que no hay una razón de ser. Aquí hay guerras, o mejor dicho, en el mundo se han dado guerras que no ha habido razón de que se llevaran a cabo. Yo recuerdo que la guerra con Vietnam, que comenzó en el año 1955, yo apenas tenía meses cuando eso, perduró, ha sido una guerra más atroz, más violenta. Estados Unidos bombardeó a Vietnam con más de 7.500 toneladas de bombas, ¿verdad? Más que la que usó en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, la idea era, con esa guerra, Estados Unidos buscaba frenar el avance del comunismo por todo el Asia, ¿verdad? Fue una guerra contra Saigón, contra Vietnam del Sur, Vietnam del Norte. Sin embargo, fíjense, esa guerra le produjo a Estados Unidos que tuvo que retirarse deshonrosamente en el año 1973, creo que durante el gobierno de Richard Nixon, me parece. Le produjo una baja a Estados Unidos de más de 1 millón entre muertos, heridos, mutilados, personas con trastornos mentales, porque la guerra deja muchos trastornos mentales a los soldados. Sin embargo, hoy Vietnam y Estados Unidos son grandes socios comerciales y diplomáticos, y en Vietnam hay grandes inversiones norteamericanas, para que ustedes vean, después de esa guerra tan atroz. Entonces, por eso lo decía, que son guerras que no tienen razón de ser. Yo recuerdo que un atleta, un boxeador, que yo lo admiraba mucho, Cassius Clay, Muhammad Ali, se negó a ir a esa guerra, porque él decía que esa guerra no tenía razón de ser, que él antes de botar la basura ajena botaba la de su casa, y que esa gente nunca le hicieron a él ningún daño. Y eso le costó a Cassius Clay, o a Muhammad Ali, como se cambió el nombre, le quitaron el título de campeón mundial y le metieron 5 años presos. Sin embargo, él le demostró, oiga, es un boxeador a Estados Unidos, que esa guerra no tenía fundamento. Por eso decíamos que esta guerra, ¿verdad?, que se está librando en el Medio Oriente, no hay una razón para que el mundo hoy pague la consecuencia. Pero hay una frase que es de un lord inglés, pero Estados Unidos se la atribuye al ex canciller Henry Kissinger, que reza así: Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos permanentes. Estados Unidos tiene intereses permanentes. Por eso vemos que hoy un día cualquiera es un enemigo, lo más luego puede ser amigo o viceversa, ¿verdad? Por eso yo digo que realmente esos intereses, que es el petróleo hoy en día, el petróleo es que mueve a que Estados Unidos, o mejor dicho Donald Trump, quiera apoderarse del mundo. Ya lo hizo con Venezuela, ya lo vimos, ¿verdad?
no era tal la persecución política. Ya Maduro está preso, ¿verdad? Y su esposa. Ya no se habla de eso y dejaron a la vicepresidenta. Es el petróleo que ya pasó a ser controlado por Estados Unidos, ¿usted me entiende? Y así por el estilo, realmente es intereses que es lo que ellos persiguen. Por eso yo creo que realmente en estos días se celebró una cumbre en Miami de países de gobierno de derecha. Y me dio mucha pena que ahí estaba incluido el presidente actual, Luis Abinader. Yo recuerdo que en los años 70 y 60, el PRD, cuando era dirigido por Bush, se consideraba un partido de centro-izquierda, jamás de derecha. Yo digo que si Peña Gómez, Atuey de Camps, el propio Ramón Albuquerque, que murió hace un mes, estuvieran vivos, no hubiesen aceptado, ¿verdad?, que Luis Abinader participara en esa cumbre, o por lo menos lo hubiesen condenado, porque es una cumbre llamada el Escudo de América, ¿verdad?, esa cumbre de América. Ahí participaron gobiernos que son de la derecha más recalcitrante, pero Donald Trump quiso imponer ahí su lineamiento y que lo siguieran a él, ¿verdad?, en todo lo que él solicita. En esta semana se envió al ministro de Justicia a España a una cumbre progresista. No sé en qué ciudad fue. Se mandó al ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y de que llegó aquí, la embajadora norteamericana la emprendió contra él, lo estaba criticando. Entonces, para que ustedes vean ahora mismo cómo que se está manejando este país, como si fuera una colonia, como que si fuera un país que no tuviera independencia ni soberanía, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer lo que nosotros digamos. Entonces yo creo que nuestro país tiene derecho a tener relaciones comerciales y diplomáticas con todos los países, sobre todo con los países más desarrollados, España, China, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, o mejor dicho, el presidente Trump está llevando a cabo una política de doble moral. ¿Cómo así? Bueno, fíjese que ellos se oponen a que los países tengamos relaciones comerciales con China, que es la segunda potencia mundial ahora mismo, no podemos negarla, ¿verdad? Pero Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas y comercial con China desde el año 1975, creo. Inclusive China es su principal acreedor. Para que ustedes lo sepan, Estados Unidos, oigan eso, con todo su poderío, le debe a China casi 3.000 millones de dólares. Billones, no millones, billones. 3.000 billones. Entonces, fíjense, ellos sí pueden negociar por un lado, ellos sí pueden tener armas mortales, otros países no pueden tenerla, ¿verdad? Por igual también, ellos viven siempre acosándonos, ¿verdad?, para que nosotros no sigamos con relaciones con China. Pero ellos sí pueden tenerla, ¿verdad? Y así también ellos pueden hacer otra cosa, pero nosotros no. Ellos pueden tener inversiones en otros países. De manera pues que yo creo que a ese ritmo hay que salirle al frente, ¿verdad? Y necesitamos realmente que se le diga la verdad, porque nosotros no podemos seguir aceptando como si fuéramos una colonia, como si fuéramos un apéndice de Estados Unidos, nuestro país. Él quiere hacer lo que él predicó en su campaña, me refiero a Donald Trump, aquel famoso eslogan de hacer América grande otra vez, ¿verdad? Make America Great Again.
bueno, un inglés medio pobre el mío, pero eso es lo que quiere significar Make America Great Again, hagamos América grande otra vez. Pero él lo quiere hacer arrebatando, insultando, ofendiendo, ¿verdad? Y tomando medidas muchas veces antipopulares y que no resultan eficientes porque ha tenido que echarlas para atrás. Así como el presidente Abinader ha cometido muchos errores que tiene que echar hacia atrás muchísimas medidas, así también lo está haciendo el presidente Trump. Por eso yo siempre he dicho, y voy a aprovechar este espacio, que los candidatos a presidente de la República, a senadores, deben ser personas capacitadas, que se dediquen a estudiar la política y la geopolítica, ¿verdad?, mundial, ver los acontecimientos, a qué se deben, por qué se están dando, cuáles son las causas y las consecuencias, y saber de relaciones internacionales. Aquí el presidente Leonel Fernández ha dado cátedras de lo que son las relaciones internacionales y la diplomacia. Aquí se celebró, cuando fue presidente, la Cumbre de las Américas y la Cumbre de Ríos, primeramente la Cumbre de Ríos. Y él logró llevar la paz entre Venezuela, Colombia y Ecuador. Él logró que los presidentes de ese entonces, Hugo Chávez, el presidente Uribe, que era de Colombia, y el presidente, no recuerdo ahora cuál era, de Ecuador, se dieran un abrazo, porque ellos estaban en plena guerra, ¿verdad?, en conflicto, y él, por su sapiencia, su experiencia, logró realmente llevar la paz a esos países. Igual también lo logró con la Cumbre de las Américas en México, en Acapulco, ¿verdad? Y él realmente, nuestro país fue bautizado con el sobrenombre, ¿verdad?, del país que lograba la paz en América, fruto de ese trabajo que el presidente Fernández llevó a cabo. Sin embargo, el año pasado aquí se iba a celebrar, se anunció con bombos y platillos la Cumbre de las Américas aquí en nuestro país. Y la misma colapsó. ¿Sabe por qué? Porque no se invitó al presidente Lula de Brasil, no se invitó a la presidenta de Venezuela, ni tampoco a Petro de Colombia. Entonces, si esos países no iban a participar, esa cumbre no tenía sentido. Y parece que Donald Trump también llamó al presidente Abinader para que la dejara sin efecto. Entonces, fíjense la gran diferencia. Por eso yo le digo a ustedes realmente, y eso a mí me anima siempre a estudiar la geopolítica, ¿verdad?, y estos acontecimientos, porque el político de hoy en día, reitero, los precandidatos a la presidencia deben de aprender de eso, deben de dominar, de estudiar. Aquí cualquiera aspira como un relajo. Debemos realmente aprender de lo que saben. Por eso realmente, mientras la cumbre de Luis Abinader fracasa, la del presidente Fernández fue todo un éxito, ¿verdad?, en los años que le tocó gobernar. Y por eso ustedes ven que viven mediando, buscando soluciones. Lo hizo con el presidente de aquella vez de Honduras, que lo derrocaron, y él fue a buscarlo allá y lo trajo para acá. Entonces, por eso muchos quieren criticarlo cuando él media, ¿verdad?, cuando él participa, muchas veces solicitado por otros organismos, porque él ha sido siempre una persona de grandes soluciones, una persona que realmente lleva soluciones a los conflictos, que ese es el papel de un mandatario. Creo que realmente nosotros, nuestro país ha sacado buen provecho, ¿verdad?, de la participación de las relaciones internacionales de Leonel Fernández. Usted puede estar de acuerdo con él o no, pero hay que reconocerle eso. Yo recuerdo que nuestro país estaba realmente
aislado del mundo entero. Nuestro país no tenía relaciones con nadie porque el doctor Joaquín Balaguer, cuando dirigió los últimos años, a quien Leonel Fernández sustituyó en el 96, no tenía conexiones con el mundo, ¿verdad? Eso no, aquí no funcionaba. Sin embargo, de que llegó Fernández a la presidencia, se encargó de conectar al mundo con los países más remotos. Y esos son los beneficios que realmente se obtienen con las relaciones internacionales y con la diplomacia. Tenemos muchos temas que tratar, ¿verdad? Porque realmente hoy es el primer día que estamos iniciando este espacio, que va a salir, si Dios quiere, toda la semana. Porque, reitero, uno vive escribiendo, uno vive más o menos tratando de canalizar estas ideas, ¿verdad? De que la gente comprenda, de oír voces autorizadas. Porque realmente aquí muchos programas son de interactivos, ¿verdad? De llamadas, de personas para anunciar que ahí, por allí le dieron una puñalada a alguien, que allí bueno, y esos son temas que realmente al país no le interesan, ¿verdad? Tanta sangre y tantos problemas sociales. Necesitamos soluciones a los grandes problemas. Y por eso este programa, este espacio, mejor dicho, temas de actualidad, nace con este propósito, ¿verdad? Con estos objetivos de orientar, de informar, humildemente, ¿verdad? Porque no es que yo sepa todo, no soy un sábelo todo, pero uno, ¿verdad?, tiene una experiencia del sector privado, del sector público, y gracias a Dios hemos llevado una vida, ¿verdad?, tranquila, ordenada. Siempre actuamos con la debida prudencia, que es lo que debe caracterizar a un comunicador, ¿verdad? Una persona que realmente, además que domine los temas, ¿verdad?, también tenga autoridad para informar. Ayer escuchamos un comentario del gran empresario turístico Frank Rainieri, ¿verdad?, que es una autoridad, hay que reconocerlo. El hombre se fajó y construyó ese polo turístico, ¿verdad?, en Bávaro, ¿verdad?, y con gran sacrificio, y le ha ido muy bien, pero él pasó mucho trabajo, ¿verdad? Él tuvo que sacar de abajo. Bueno, él decía que en Bávaro y en toda la parte este del país se estaban urbanizando, ¿verdad?, se están construyendo villas, proyectos de viviendas, apartamentos, sin el debido control, sin el debido rigor. Y llamó hasta al gobierno, que yo me sorprendí, que él lo dijo que como flojo, ¿verdad?, porque no estaba tomando las medidas, y con mucha razón. Y le voy a decir por qué él tiene mucha razón. Porque realmente, que fue lo que yo ahorita adelanté, cuando yo hablé de los ayuntamientos, que aquí se construye, ¿verdad?, sin haber cumplido con ese protocolo. Si usted va a urbanizar, usted tiene que hacer las calles, las aceras, los contenedores, la cloaca, los de drenaje, la luz. Entonces allá cualquiera agarra una finquita, ¿verdad?, agarra unos solares, los ripea, como dice uno en el lenguaje cibaeño, y ya usted está urbanizando y lo vende por solares a tantos dólares. Entonces dice él que hoy en día en Bávaro y demás zonas turísticas se ha vuelto un caos, porque eso se ha arrabalizado prácticamente, ¿tú me entiendes? No se está cumpliendo con esos servicios. Y por eso yo escribí un artículo en el 2015 sobre las funciones de planeamiento urbano. Vuelvo y recalco otra vez, porque por eso decía que Frank Rainieri tiene todas las razones cuando dice que realmente no se está haciendo lo que debe hacerse. ¿Por qué? Porque el planeamiento urbano no está funcionando en ninguna parte del país. Los ayuntamientos tienen ese departamento ahí y hay una nómina, pero la gente sigue haciendo lo que le da la gana. La gente sigue construyendo
empresas y negocios y organizaciones sin que se cumpla con ese protocolo, con ese reglamento, que es obligatorio realmente que se haga. Bueno, yo creo que realmente hemos abarcado una serie de temas, ¿verdad? En el día de hoy, quizá no hemos excedido, pero son temas de actualidad, ¿verdad? Como lleva el título nuestro espacio, que ustedes lo van en YouTube, ¿verdad? Lo van a buscar. Lo que no hayan tenido el tiempo suficiente para escucharlo, esa es la ventaja que tiene YouTube, que usted puede, si no lo vio hoy completo, mañana lo continúa, ¿verdad? Y vuelve y le da para atrás. Así que le damos las gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y a sus celulares o a sus plataformas, ¿verdad? Y vamos a estar siempre en comunicación y cualquier comentario también que te puedan hacer, ¿no? ¿Verdad? Cualquier sugerencia, porque es para mejorar, ¿verdad? La idea es superarnos cada vez más en el aspecto de la comunicación. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana.